¿Alguna vez te has puesto a pensar en todos los errores que cometiste en el pasado? ¿O tal vez en el error que estás viviendo hoy? Cuando nosotros examinamos nuestra condición humana, nos damos cuenta que tenemos un Dios perdonador. Ese es el tema de esta semana. Soy el pastor Richard Prada y aquí comienza el desarrollo de la lección de escuela sabática. Bienvenidos. En Nehemías 9, 1 al 3 vamos a encontrar una primera escena. El pueblo está intentando arrepentirse, acababan de leer la Biblia, se habían sentido mal, luego gozosos porque sabían que Dios los perdonaba. Sin embargo, tenían que demostrarlo a través de acciones bastante puntuales y prácticas. En este sentido, vemos que el pueblo de Dios se aparta de los extranjeros porque entiende de que el pecado no tenía nada que ver con ellos, el pecado de tal vez la apostasía a los principios, de haberse alejado del Señor durante tantos años. Salen de ese grupo y ahora todos juntos comienzan a ayunar, comienzan a orar, inclinar sus cabezas y a humillarse de corazón. Sabes, querido amigo, uno de los primeros pasos para poder pedir perdón es ese, es la humildad, es la humillación del corazón. Vemos al pueblo de Israel ahora cabizbajo, reconociendo sus fallas, reconociendo que tal vez sí hubo cosas negativas que cometieron en el pasado. Acá hay algo importante que entender. Muchos de nosotros estamos tratando de alcanzar el perdón de alguien, el perdón de algunas personas sin reconocer nuestra culpa en todo el problema, sin reconocer que tal vez nosotros también tenemos algo que ver allí. Tú podrás decir, no, pero yo no hice esto, yo no hice otro. Sabes, el pecado no es solamente la acción, el pecado es una condición de vida. Todos somos pecadores y aunque entre comillas tú no hagas nada malo, ya el solo hecho de existir nos está condicionando a ser predispuestos al pecado. Y es necesario vivir una vida de humildad. Si reconocemos que somos pecadores, ¿cómo podría el orgullo entrar en nuestro corazón? ¿Cómo podríamos pensar que somos más que alguien? Entonces, cuando vemos a alguien que piensa así, tenemos que entender que esa persona aún no entendió nada del texto bíblico. Porque el texto bíblico nos muestra, especialmente en Nehemías 9, 1 al 3, de que el pueblo de Israel cuando entiende que hizo algo negativo, se arrodilla, ora, ayuna. La humillación del corazón, el estatus de sentirse realmente mal por ser como ellos eran, revela de parte del pueblo una humillación real, un sentido de perdón real, pero lo que es más importante, revela que ellos entendieron lo que es el pecado, entendieron lo que significa ser un pecador. Para quien es pecador no resta ninguna otra esperanza que aferrarse a Cristo. Para quien es pecador, lo único bueno que él puede tener en su vida es el Señor Jesús dentro de él. Para quien es pecador, la única esperanza es Cristo y la dependencia es brutal. Estás dependiendo completamente de Él porque entiendes y entendemos de que si no fuera por Él, estamos completamente perdidos. Ahora yo quiero mencionar algo importante. El pueblo de Israel tiene esta actitud porque pasa tiempo leyendo la Biblia. Recuerden ustedes que en el capítulo 8 el pueblo de Israel abrió la palabra de Dios, comenzó a leer y allí vemos que ese contacto con el texto bíblico fue finalmente lo que hizo que el pueblo regresara a los caminos del Señor y que entienda, principalmente que entienda, porque una vez que asimiló ese conocimiento, el estilo de vida cambió. Entonces ese mismo principio es importante hoy en día. El pueblo de Israel, al ver la bondad del Señor Jesús, al ver la misericordia que Dios ofrece, al ver la forma en cómo Dios había guiado al pueblo de Israel en el pasado, siempre dando más de lo que tal vez el pueblo merecía, al ver toda esta cosa linda y maravillosa que Dios siempre ofreció al pueblo de Israel, Israel se conmovió. Para nuestros días es igual, querido hermano, querida amiga, querido miembro de iglesia. Cuando tú pasas tiempo contemplando lo que Dios hace, lo que Dios hizo en el pasado por ti, cómo Dios te está cambiando, cómo antes las cosas eran de una manera y ahora eres otro. Cuando tú observas eso de ahí, contemplas al Señor Jesús crucificado en la cruz y ves ese sacrificio que Él hizo, no queda nada más que reconocer que Él es nuestro Salvador. No queda nada más que serle fiel. Ahora, aquí vemos un paralelismo también con Daniel capítulo 9, que es una oración fantástica, fantástica. Una oración que yo les recomiendo leer, es Daniel, todo el capítulo 9, es una oración muy linda, que vale la pena gastar tiempo en esa lectura.
Avanzando un poco más en los textos, vamos a encontrar en Nehemías 9, 4 al 8, y vamos a ver allí los atributos que los levitas le daban a Dios al momento de hacer la oración pública. Vamos a ver ahí un elemento principal. Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es creador. Estas cosas son importantes. Cuando entendemos que Dios es justo para perdonarnos. Dios da todo a su tiempo y todo de su manera, porque su manera siempre es la mejor. Vamos a notar que el pueblo de Dios está reconociendo que realmente Dios es Dios. Dios es creador, es decir, está volviendo a las ideas que tenían en el pasado, ideas que se perdieron por estar exiliados en diferentes lugares. Esto es sumamente importante. Mientras más ligados estemos a la escritura, a los primeros versos de la Biblia, que en realidad es el Pentateuco, la Torá, cuando el pueblo de Dios ora y reconoce estos atributos de Dios, entendemos algo también importante. Este pueblo de Dios no fue fiel de la noche a la mañana. Israel caminó durante años en el desierto para poder hacer bien las cosas y ser un pueblo maduro. Aún así, muchos de sus miembros no consiguieron serlo. Es por eso que nosotros tenemos que entender que la vida cristiana es un constante caminar que va a tomar un tiempo para que Dios perfeccione la obra en nosotros. De ahí también la razón por la cual no deberíamos juzgar a personas dentro de la iglesia, porque no todos están dentro de nuestro mismo caminar, no todos avanzan al mismo ritmo. A algunos les va a costar más muchísimas cosas que a otros. Eso significa estar equilibrado y tener un buen balance para no lastimar a personas creyendo que deberían estar en la misma condición en la cual nosotros estamos. A Israel le tomó un tiempo y es así mismo que nosotros también y a muchas personas les puede. En Nehemías 9 al 12 vamos a ver en toda esa parte algo también muy importante. Básicamente todo lo que se menciona en esos textos tiene que ver con las cosas que Dios hizo en el pasado. Y ahí, querido amigo, yo quiero parar un poco para conversar contigo. ¿Tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú estás consciente de cómo el Señor te ha bendecido a lo largo de los años? ¿Cuáles son los milagros que has visto? Tal vez estoy hablando para una familia que estaba destruida y hoy está unida, está junta. Tal vez estoy hablando para alguien que estaba sumergido en las drogas, sumergido en la soledad, en la depresión, pero hoy vive una vida feliz. Hoy puede sonreír. Tal vez para alguien que tuvo familiares enfermos y la pasó realmente mal y a lo mejor la vida, porque no fue Dios, sino la vida, este mundo de pecado nos quitó a algunos seres queridos, pero Dios te dio esperanza y te dio paz. Sabes, si tú quitas la mirada de todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado, nos vamos a volver insensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, podremos correr el riesgo de ya no cambiar, de quedarnos estáticos en la vida cristiana. Y esto puede ser un peligro. Es por eso, queridos amigos, que es necesario recordar todas las cosas que el Señor hizo en el pasado. Recordar cómo Dios nos ha conducido hasta ahora. Recordar cómo Dios guía a nuestra iglesia y a pesar de los miles de problemas que hemos atravesado, Dios continúa aún dirigiendo este movimiento. Dios continúa aún dirigiendo tu vida. El mundo se puede caer a pedazos. Puedes ver hoy tu matrimonio destruirse, a los hijos salir de casa y no regresar. Pero tú no puedes perder de vista todo lo que Dios hizo en el pasado contigo, porque eso nos va a dar esperanza para el hoy. Eso nos va a permitir hoy tomar la mano del Señor Jesús y decir: Señor Jesús, aunque se desplomen los cielos, te voy a ser fiel. Vamos a estar juntos porque sé que al final tú vas a solucionar las cosas. Tú harás nuevas todas las cosas. Querido amigo, no pierdas la fe, no desistas. Mira Nehemías 9, capítulo 4 en adelante y ve cómo hay ese énfasis. El pueblo de Israel, la única esperanza, la única seguridad que tenían era el hecho de lo que Dios había hecho en el pasado. Era las cosas que el Señor había mostrado, la fidelidad de Dios frente al pueblo durante tantos años. Dios nunca abandonó a su pueblo y Dios no te va a abandonar a ti. Tú tienes que aprender a confiar basado a lo que está escrito en la Biblia, basado en tu experiencia personal también en el pasado con Dios. Ah, pastor, pero el Señor nunca hizo nada conmigo, el Señor nunca me concedió ningún milagro. Abre bien los ojos, mira bien, hay muchas cosas que Dios hace. Y por último, tenemos los milagros que Dios hizo en la Biblia. La palabra clave es aprender a confiar, aprender a creer que lo que está escrito es real.
Confiar en la palabra de Dios, que el mismo texto revela. Las hierbas pueden secarse, las flores pueden marchitarse, todo puede pasar. Mas la palabra de Dios, ella permanecerá para siempre. Y si tu esperanza está puesta en la palabra, no en un pastor, no en videos, no en la iglesia, mas sí en la palabra, tu esperanza, tu paz, tu plenitud de vida será siempre constante, siempre fuerte, porque te refugiaste siempre en lo que está escrito. Finalmente vemos que es importante obedecer a los profetas y las leyes que el Señor nos da. Profetas son mensajeros que Dios envía para nosotros poder escuchar mensajes, palabras que son importantes para nosotros. En el pasado lo que sucedió es que aunque Dios fue abundantemente bueno con todo el pueblo de Israel, ellos mataban a las personas que venían de parte de Él y en muchas ocasiones le daban la espalda. Esto parte también del orgullo. Hay un texto especial allí en la oración de Nehemías, me parece que es Nehemías 9:29, donde se va a mostrar de que el pueblo de Israel, cuando intentó guardar la ley, se volvió orgulloso. Es decir, la guardó de una mala manera. Se olvidó de que el propósito de la ley era apenas dirigirnos a Cristo y hacernos vivir una vida correcta, piadosa delante de Dios. Y se volvieron muy orgullosos, muy duros, muy rígidos. El orgullo puede hacer eso, puede hacer que nosotros rechacemos cualquier mensaje, puede hacer que nosotros digamos que no a cualquier apelo que Jesús, que Dios quiera hacer para nosotros. Entonces, querido amigo, hay que escuchar las leyes que Dios nos da, hay que obedecer sus mandamientos, porque de hecho, según el texto bíblico, según Nehemías 9:29, aquel que guarda la ley del Señor, en ella vive, la practica y es feliz. Dios te bendice, Dios te puede dar muchas cosas y a lo mejor te ha dado empresas grandes, te ha dado grandes cosas, una familia linda, pero no hay que concentrarnos en los dones que Dios nos ha dado, en las cosas materiales que Dios nos dio, sino hay que alabar al Creador que da esas cosas. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en las cosas que recibimos o en el trabajo que tenemos o simplemente en las bendiciones que nos han sido otorgadas, corremos el riesgo de desviar nuestra mirada de aquel quien dio todas estas cosas para nosotros ser felices. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a tener nuestra mirada fija en Jesucristo también como un dador. Y también, según lo que dice la lección de escuela sabática, obedecer la ley y obedecer los testimonios que Dios nos ha dado para vivir una vida sana, una vida correcta delante de Él aquí en la tierra. Así que sería bueno dar una revisada también a los 10 mandamientos, ver nuestros hábitos de salud, ver también nuestro estilo de vida y cómo podemos mejorarlo. Piensa en eso. Avanzando un poco más con la lección, vamos a encontrar esta semana cómo es que al final el pueblo de Israel pide una cosa. Israel pide ser perdonado, Israel pide volver a empezar. Y él apela a la misericordia de Dios para esto. Entonces, querido amigo, durante esta semana hemos visto que Dios es perdonador. Romanos 5:6-8 nos muestra eso. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tiene la capacidad de hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Nosotros no somos así. Nosotros no perdonamos a quien no merece el perdón. Dios sí lo es. Él se ofrece, Él se da. Y a lo largo de este capítulo, el capítulo 9 de Nehemías, vamos a ver cómo es que Dios en el pasado fue tan amoroso con su pueblo. Vemos también todas las maravillas que Él hizo. Nos invita el texto a poder pensar en el pasado que hemos tenido y cómo Dios tal vez nos libró de tantas cosas y cómo ahora estamos aferrados de la mano de Dios. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda cómo el Señor te ha dirigido hasta ahora y cree que el Señor Jesús una vez más le pondrá fin a tu situación complicada, a tu vida de dolor y a la vida que todos vivimos aquí. Siempre digo, aquí estamos de pasada, acá es solamente un momento, este no es nuestro hogar, somos viajantes, somos extranjeros en un rumbo incierto, pero con un final seguro, un final tomado de la mano de Dios, un final sabiendo de que el Señor Jesús viene a ponerle fin a todos estos reinos corruptos, de mucha mentira, de mucho dolor, del cual nosotros también somos partícipes. Dios pondrá fin al pecado que tanto daño nos ha hecho y tanto dolor nos causa. Mi invitación para ti es que no seas orgulloso.
es que escuches la voz de Dios llamándote. Es que el Señor Jesús ahora quiere que tú regreses hacia Él. Es que también todos como iglesia, todos sin excepción alguna, reconozcamos lo pecadores que somos, lo insignificante que somos cada uno de nosotros, y que esa condición de pecado nos haga ver a Cristo y su bondad de una manera grande, linda, bella, y que esa bondad, ese amor que el Señor Jesús nos ofrece, conmueva nuestro corazón para seguir sus mandamientos, para guardar sus leyes, para no fallarle más, y en caso le fallemos y nos sintamos mal, nos levantemos todos fuertes y seguros de que Cristo, aún siendo pecadores, nos ofrece perdón. Que cada parte de la vida de Cristo pueda plasmarse en tu vida. Que si hoy sientas el Señor Jesús llamándote, que si hoy sientas sus ojos puestos sobre ti, no rechaces esa invitación y vayas corriendo a los brazos del Padre. Paco y yo nos estamos despidiendo, se acerca ya pronto el final de la lección, se acaba todo, así que sigue compartiendo estos videos, sigue motivando el estudio de la palabra de Dios ahí en tu grupo, y yo creo que todos vamos a llegar pronto a tener el carácter del Señor Jesús y verlo regresar en las nubes de los cielos por segunda vez. Que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo, ya nos vemos pronto. Chao, chao.